Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos al Foro de Protección Internacional. Para mí es un placer nuevamente estar aquí con ustedes después de unas pequeñas vacaciones que nos hemos dado de Semana Santa, Semana de Pascua. Qué gusto volver a estar aquí con ustedes. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Mi nombre es Erika Bodoira. Y bueno, vamos a iniciar este foro. Recordemos que es un espacio digital, gratuito, abierto. Aquí nos hacemos llegar de grandes especialistas y bueno, hoy definitivamente no es la excepción. Aquí no solamente vas a encontrar información, vas a encontrar conocimiento, camino, aquí te puedes espejear con alguna historia. Muchísimas gracias por darte el tiempo de estar aquí con nosotros, ya que lo que hoy sembramos puede ser el fruto de algo maravilloso el día de mañana. Y bueno, las personas que conformamos el Foro de Protección Internacional, la abogada maestra Carla Estefanía Santillán, su servidora Erika Bodoira, Zaire Enríquez, Marjorie Perosa, Jade Sandoval, mujeres que tenemos la certeza que con conocimiento podemos crear un mejor mundo y tener un mejor futuro. Y bueno, para hacer este foro de lo más amigable posible, recordemos que este es un espacio seguro y sagrado. Aquí no se juzga ni se impone, aquí se comparte desde el corazón. Durante la sesión, pues favor de mantener el micrófono cerrado. Se vale preguntar, levantar la mano. El chat siempre está habilitado para cualquier duda que puedan tener. También tener a la mano papel, pluma, para ir escribiendo, anotando eso que nos llega al corazón, alguna información que nos puede interesar. Todo nos ayuda y nos alimenta hoy día. Y pues bueno, para mí nuevamente es un placer, me da todo un gusto del mundo presentar a nuestro súper invitado del día de hoy, el doctor Alejandro Garduño, nuevamente aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Hoy vengo muy contenta, como se darán cuenta, me da mucha felicidad iniciar esta nueva temporada. Podríamos decir que contigo, Alejandro, estamos casi ya celebrando un año de estos foros y después de vacaciones, entonces vengo súper feliz, estamos muy contentos de todo lo que se está logrando. Muchas gracias por tu apoyo. Para las personas que no conocen al doctor Alejandro Garduño, él es una persona sensible, muy humana, que es muy bueno compartiendo información desde el corazón, pero les voy a compartir también un poco de su currículum para que lo conozcan todavía mejor. Él es un desarrollador humano con experiencia en procesos formativos, acompañamiento emocional y fortalecimiento de habilidades personales, sociales y comunicativas. Cree en el poder de la palabra, la escucha activa, la espiritualidad y el trabajo interior como medios para transformar vidas y entornos. Se enfoca en guiar procesos de autoconocimiento, gestión emocional, liderazgo personal y desarrollo de potencial humano. Combina herramientas de la filosofía, la comunicación, la espiritualidad y la psicología para facilitar experiencias significativas orientadas al crecimiento integral, la conciencia plena y el fortalecimiento de vínculos saludables. Él, en educación como tal, estudió filosofía, licenciatura en ciencias de la comunicación, maestría en desarrollo humano y doctorado en desarrollo humano también. Tiene licenciaturas y certificados. A él les va toda la lista, que me encanta su lista. A lo mejor me salto por ahí algunos, espero no muchos. Psicología en desarrollo, psicodrama, psicología de la vida comunitaria, filosofía latinoamericana, pensamiento social cristiano, cuidados paliativos en cáncer pediátrico, canto y actuación, resiliencia laboral, mobbing, lo que es bullying y acoso laboral, empresas y trabajos decentes, política de empleo por el Centro Internacional de Formación, inteligencia artificial, conciliación y mediación en conflictos laborales, mediación y negociación, autogestión, competencia en relaciones, enfoque en negocios, la mediación y sus contextos. Y bueno, podría seguir y no acabo y le voy a quitar el tiempo para esta charla el día de hoy al doctor Alejandro. Gracias por estar con nosotros. El día de hoy nos trae un tema que, bueno, nos llamó un poquito la atención, se lo comenté y me dijo, claro, vamos a desarrollarlo.
40 días para morir, 50 días para renacer en la luz, soltar, morir, renacer, itinerario del alma hacia la plenitud pascual. Doctor Alejandro, muchísimas gracias por estar aquí. No, al contrario, muchísimas gracias. Buenas tardes, noches a todos. Para mí es un gusto, un susto, también un placer, alegría y nervio el compartir un poco de la reflexión a la cual todos estamos invitados, a la cual todos estamos llamados, y principal este tema que se me hace un poco interesante, o más bien muy interesante, porque cuando empecé a entender o interpretar lo que me decía Erika, me llevó mucho a pensar sobre mí y en mí, y entonces a partir de esa confrontación, esa autoevaluación, pude sacar un poco de lo que hoy vamos a reflexionar. No sé si me permites compartir pantalla. Claro que sí, te paso la administración entonces, ¿sale? Ok, adelante. Listo, ya está compartiendo la pantalla. Ya se ve. Ok. De formarse, desarrollo humano y espiritualidad para formarse. Muchas veces necesitamos el tratar de entendernos desde la parte de las emociones, de la psicología, de la filosofía, de la comunicación, de la sociología, pero sobre todo entenderlo a partir de la espiritualidad. De ahí ese título de este nuevo programita que es Reformarse, ¿no? Desarrollo humano y espiritualidad para formarse. El tema de hoy, algo interesante, a veces, o se pueden tener un poco macabro, ¿no? Porque como hablar de 40 días para morir y 50 días para renacer es algo como que, sí, nos genera un poco de conflicto, pero a lo largo de esta pequeña reflexión vamos a entender el por qué hablamos de 40 días para morir desde el pensamiento cristiano, que es la cuaresma, y 50 días para renacer, que es la cincuentena pascual, ¿no? 50 días en las que celebramos la resurrección de Cristo. Obviamente es a partir de un pensamiento cristiano, pero hoy vamos a darle una temática un poco diferente. Quiero comenzar invitándolos a hacer algo muy sencillo, pero muy importante. Detenernos un momento y respirar. Hagamos una respiración consciente el día de hoy. Sintamos cómo el oxígeno pasa por nuestro cuerpo, por nuestro ser, y después liberemos. Esto es hacer un pequeño silencio interior a partir de la respiración. Y ahora les hago una pregunta que va más allá de una reflexión superficial, va más a la cuestión de la honestidad, y es, ¿qué ha pasado en mí durante este tiempo? Semanas atrás estuvimos escuchando mucho sobre la cuaresma. Después, algunos vivimos la intensidad de la Semana Santa. Y ahora la tradición cristiana nos sitúa en el tiempo pascual. Muchos ese tiempo se vive desde lo litúrgico, desde lo devocional, desde la costumbre religiosa o desde la religiosidad popular. Y todo esto tiene valor, obviamente. Todo esto forma parte de la experiencia del creyente y de nuestro propio pueblo, de nuestra propia cultura. Pero hoy quisiera ponerles, o proponerles, dar un paso más allá de. Hoy quisiera que pasáramos de lo religioso a lo humano, no para negar la fe, sino para encarnarla más profundamente, no para vaciar el misterio, sino para dejar un misterio
que realmente toque nuestra vida, no para quedarnos en ritos externos, sino para descubrir qué dicen la Cuaresma, la Cruz, la Pascua y posteriormente Pentecostés sobre nuestra propia existencia. Porque a veces sabemos que se celebra, pero no alcanzamos a comprender qué está pasando dentro de nosotros. Sabemos que la Cuaresma habla de conversión, pero no siempre sabemos de qué tenemos que convertirnos. Sabemos que la Semana Santa habla de la pasión, de la cruz, de la muerte, pero no siempre reconocemos nuestras propias cruces interiores o nuestra propia muerte. Sabemos que la Pascua habla de resurrección, pero muchas veces seguimos viviendo dentro como si no hubiera resucitado nada ni nadie. Y sabemos que Pentecostés habla del Espíritu, ¿no? Pero no siempre vivimos como personas iluminadas, reconciliadas, pacificadas o enviadas. Simplemente vivimos, o mejor dicho, andamos por la vida sobreviviendo. Por eso esta reflexión quiero hacer una lectura más humana, más existencial, más interior del camino pascual. Porque el misterio pascual no solo ocurrió en Cristo hace 2000 años, también quiere realizarse en nosotros. También nosotros atravesamos desiertos, también nosotros vivimos pérdidas, también nosotros necesitamos aprender a soltar. También nosotros tenemos un viejo yo que debe morir. También nosotros podemos renacer en una nueva luz. También nosotros estamos llamados a recibir un espíritu nuevo para vivir de otra manera. Hoy no vengo a hablarles solamente de un tiempo litúrgico, vengo a hablarles de un itinerario del alma, de un proceso de transformación humana y espiritual, de un camino que pasa por tres verbos fundamentales: soltar, morir y renacer. Quizá ahí esté una de las claves más honestas y hondas de nuestra vida, que nadie puede renacer verdaderamente sin haber aprendido antes a soltar, y nadie puede vivir en plenitud si sigue aferrado a lo que ya no le da vida. Muchas veces vivimos en la fe desde fuera hacia adentro. Cumplimos prácticas, repetimos fórmulas, asistimos a celebraciones, guardamos ciertas costumbres, prácticas de los tiempos fuertes del calendario litúrgico, y eso, por supuesto, puede ser bueno y es muy bueno, pero la pregunta es, ¿esto ha transformado realmente nuestra vida? Recordemos que durante el tiempo de Cuaresma se nos invita al ayuno y simplemente dejamos de comer ciertas cosas. Pero eso que hemos dejado de comer realmente nos ha dado un fruto más allá de no gastar en carne. Porque existe una diferencia entre vivir la religión como costumbre y vivir la fe como camino de transformación. La religiosidad popular tiene una gran riqueza. Guarda símbolos, memorias, sensibilidad, pertenencia, tradición, devoción, lazos familiares. Pero si se queda solo en lo externo, puede volverse insuficiente. Puede emocionarnos sin cambiarnos. Puede conmovernos sin convertirnos. Puede hacernos participar de algo santo sin dejarnos tocar por dentro de aquello santo que estamos celebrando. Y entonces, el famosísimo ejemplo de la película de la Pasión de Cristo, ¿no? Cuando salió en aquel tiempo, la mayoría lloraba porque nos tocó el sentimiento. Nos llegó a la parte emocional, pero ¿qué pasó después? Y aquí aparece una primera gran invitación, ¿no? Humanizar el sentido de la Cuaresma y de la Pascua.
¿Esto qué significa? Pues significa dejar de mirar estos tiempos solo como acontecimientos del calendario religioso y comenzar a leerlos también como mapas del alma humana. La cuaresma no es solo 40 días previos a una fiesta. Y antes de la cuaresma están los famosísimos carnavales, ¿no? Pero esta es otra historia. Ahorita estamos centrados en lo que es la cuaresma, ¿no? O sea, la cuaresma no es solo 40 días previos a una fiesta, es el símbolo de todos esos tiempos en que la vida nos confronta con nosotros mismos. La cruz no es solo un objeto de veneración, es el lugar interior donde se quiebran nuestras falsas seguridades. La Pascua no es solo una celebración anual, es la posibilidad de que algo nuevo nazca en nosotros. Pentecostés no es solo el final del tiempo pascual, es la plenitud de una vida tocada por el Espíritu, una vida que deja de girar en torno al miedo y comienza a vivir desde la luz. ¿Por qué? Porque durante todo su proyecto, todo ese camino de 40 más 50 y ahora el Pentecostés es de, he vivido un proceso, lo estoy aprendiendo, lo estoy viviendo, lo estoy sufriendo y ahora soy una nueva persona. Ahora, quiero dejar bien en claro que sí, el calendario litúrgico nos marca una fecha para la cuaresma, para la Pascua, etcétera, etcétera. Pero a lo largo de nuestra vida y a lo largo de la vida de muchas personas y de muchos santos y de todos, nuestras cuaresmas pueden ser atemporales. No siempre inician con la cuaresma, con el calendario litúrgico, a veces comienzan antes o muchísimo después. ¿Por qué? Porque es un momento de autorreflexión. Sí, la iglesia nos invita como un proceso, como un modelo, como un medio para entendernos, para configurarnos, pero ¿por qué esperarnos a que llegue la cuaresma para vivir nuestra propia cuaresma? Ahora, desde la psicología transpersonal podríamos decir que los símbolos religiosos no solo informan una doctrina, revelan procesos de conciencia. Desde el desarrollo humano podemos afirmar que la persona no madura solo acumulando experiencias, sino integrando crisis, pérdidas, duelos y renacimientos. Desde la teología afirmamos que el ser humano no está llamado solo a sobrevivir, sino a ser creado en Cristo. Y desde la espiritualidad reconocemos que la gracia no se queda en la superficie, sino que desciende hasta las raíces del alma y empieza a transformar. Y todo eso comienza cuando nosotros nos permitimos abrirnos a nuestra propia conciencia, reflexionar qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que hemos dejado de hacer y por qué hemos cambiado y por qué hemos dejado a un lado aquella aspiración de lo que yo alguna vez quise ser, ¿no? Porque muchas veces comenzamos a mentir de quién somos. Y van pasando los años que cuando nos preguntamos quiénes somos nosotros mismos, nos hemos creído tanto nuestra propia mentira que ya no sabemos quién somos, ¿no? Porque estamos inmersos en un mundo que va más allá de lo que nosotros queremos o necesitamos. ¿Por qué? Porque queremos o aparentar, sobresalir, o estar en un lugar donde no nos pertenece o donde no pertenecemos. Por eso hoy vamos a leer este título de 40 días para morir, 50 para renacer en la luz, como el mapa de una profunda transformación humana. Y recuerdan que hablamos de 3 verbos, ¿no? El primer verbo, soltar. Cuaresma como aprendizaje de soltar. Y aquí hay que decir algo muy importante. La cuaresma entendida profundamente no consiste solo en renunciar ciertas cosas,
sino en aprender a soltar aquello que nos impide vivir en verdad. Soltar no es perder sin miedo, soltar no es resignarse pasivamente, soltar no es dejar de amar, soltar es reconocer con humildad que hay realidades, apegos, identidades, heridas y formas de vivir que ya no pueden acompañarnos en el camino a la plenitud. A veces vivimos aferrados a versiones antiguas de nosotros mismos, aferrados a una imagen que construimos a ser aceptados, aferrados al pasado, aferrados al resentimiento, aferrados a vínculos que ya no nutren nuestra alma ni nuestra vida, aferrados a la culpa, aferrados al miedo, aferrados al control, aferrados incluso a una espiritualidad infantil donde seguimos buscando un Dios que resuelva todo sin que nosotros tengamos que transformar. Y entonces vemos a Dios, al universo, a la naturaleza, a la Pachamama, como un anestésico, como una aspirina. Mientras estoy bien no necesito, pero cuando me duele, ahí vamos a buscarla, ¿no? Y entonces ese punto, ¿no? La cuaresma viene a decirnos, si quieres renacer, primero tendrás que aprender a soltar. Desde una psicología transpersonal, el apego excesivo al yo superficial genera sufrimiento. El ego se define, se endurece, construye máscaras y poco a poco termina confundiéndose con ellas. La persona deja de vivir desde su centro profundo y comienza a vivir desde los personajes, ¿no? Porque a veces somos el fuerte, a veces la víctima, el perfecto, el salvador, el complaciente, el que todo lo puede, el que nunca tropieza, el que no necesita ayuda de nadie. Pero la vida espiritual no sostiene máscaras. Al contrario, le quita las máscaras. El desierto cuaresmal es precisamente este lugar donde ya no podemos distraernos tanto, porque no hay más que ver que la inmensidad de la nada con nosotros, ¿no? Es el lugar donde aparecen o aparece lo que somos o reaparece lo que somos, donde aparecen nuestras carencias, donde aparece nuestra hambre verdadera, donde aparece el ruido interior que normalmente ocultamos. Por eso, cuando nos invitan a un retiro, no solamente espiritual, cualquier tipo de retiro, donde es encontrarte contigo mismo, nos cuesta tanto trabajo porque es vivir un desierto con nosotros mismos, es dejar toda la comodidad y meternos en la nada con nuestro todo. Y entonces empezamos a escuchar ruidos que sabíamos que estaban ahí, pero por una u otra razón nos fuimos no apagando, los fuimos ignorando y hoy podemos escucharlos. Y ese poder escucharlos a veces nos cuesta mucho trabajo. Por eso la cuaresma son esos 40 días que pueden ser como, pueden entenderse como un tiempo de autoevaluación profunda. O sea, tienes 40 días y si no te, si te faltan días, no te preocupes, pídele prestado a la Pascua, ¿no? O pídele prestado todo el año, pero vive una cuaresma, una autoevaluación en la que entiendas quién eres o quién eras, ¿no? Porque a veces vivimos aferrados a un ser que ya no es aquel que nosotros conocíamos porque nos cubrimos de muchas máscaras. Entonces, estos 40 días no es solo dejar de comer, es también entender qué sacrificios hice. Porque si hacemos la pregunta de ¿qué dejé de comer?
todos sabemos que dejamos de comer carne, pero no dejamos de comer gente, ¿no? Pero esa es otra historia. Pero, ¿qué sacrificio realmente hicimos? No para el bien de las demás personas, más bien un bien para nosotros mismos que después pueda ser reflejo para las otras personas, ¿no? Tendríamos que hacernos algunas preguntas más profundas, ¿no? ¿Qué me domina por dentro? ¿Qué no he querido mirar en mí? ¿Qué parte de mi historia sigue sin ser sanada? ¿Qué me cuesta trabajo soltar? ¿De qué manera mi ego sigue ocupando el lugar que solo le pertenece a mi conciencia? ¿Quién soy yo cuando me quito el disfraz? ¿Qué heridas siguen conduciendo mis decisiones? ¿Qué versión de mí necesita terminar? Y todas estas preguntas van al ¿qué necesito? ¿Qué me falta? ¿Qué tengo? ¿Qué me sobra? ¿Qué me lastima? ¿No? Y ahí, en ese preguntarnos, vamos a entender esa parte de aprender a soltar. Y, y este solo es el inicio del camino, porque nadie renace del interior para aprender a soltar. Es como cuando vamos a ir de viaje, ¿no? Y entonces tienes una maleta de 20 kilos o para 23 kilos, no sé cuántos te pidan o te den permiso llevar en el avión, pero pues tú tienes una maleta de 20 kilos, supongamos. Y entonces tienes que elegir de 100 kilos que tienes ahí, solamente elegir 20. Y para poder elegirlos tienes que darte tu tiempo. Y eso lo hacemos, ¿no? Algunos no tanto porque prefieren pagar una maleta extra, pero en la vida no se pagan maletas extra. Hay que aprender a soltar. Soltar no solo cosas, sino falsas identidades. Aquí viene, o aquí tendríamos que ir un poco más al profundo del ser, ¿no? Muchos creen que el camino espiritual consiste en añadir cosas, por ejemplo, más rezos, más prácticas, más conocimientos, más disciplinas, más flores, más llanto, más todo, que no está mal. Y sí, obviamente todo esto ayuda, pero muchas veces el verdadero crecimiento espiritual y humano consiste también en quitar, quitar capas, quitar autoengaños, quitar defensas, quitar ficciones, quitar vanidades, quitar el exceso de ruido que impide escuchar la voz de la conciencia, la voz verdadera que llama al alma a ser o a reconstruirse para ser una mejor versión de sí misma. O hay un yo que hemos construido para sobrevivir. Ese yo no siempre es falso en todo, pero sí suele estar fragmentado, herido y temeroso. Es un yo que busca controlar todo, que se compara, que necesita la aprobación de alguien más, que se protege, que se justifica, que se resiste a cambiar, escuchen esto, que prefiere tener razón antes que sanar, que muchas veces practica una religión pero no se deja convertir. Ese es el viejo yo. Aquí podemos conectar con San Pablo cuando habla del hombre viejo y el hombre nuevo.
No se trata simplemente de una metáfora moral, es una experiencia radical. El hombre viejo es la humanidad cerrada sobre sí misma, desordenada interiormente, esclava del miedo, del pecado, del ego y de la dispersión. El hombre nuevo es la persona reconfigurada por Cristo, orientada por el amor, libre para darse, capaz de buscar la verdad y reconciliarse por dentro. La cuaresma no busca humillarnos, busca vaciarnos de lo que impide el nacimiento del hombre nuevo. Por eso aprender a soltar es ya el primer acto pascual. Esto es aprender a soltar. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, queja, sugerencia, reclamo? Voy muy rápido, voy normal. Ustedes díganme porque me emociono y me voy pero rápido. ¿Todo bien? Bueno. El que calla otorga. Viene la segunda parte, morir. Quiero que vean la imagen, si vieron cómo estaba la velita prendida y después se apagó. Vamos a regresarla para que la vean otra vez. Uy, ahí está. Véanla, vean la imagen. Qué fuerte, vean. Vale. Me llama mucho la atención. Después de soltar viene la segunda palabra que es morir. Y aquí debemos ser muy honestos. Todos queremos una resurrección, pero casi nadie quiere la muerte. Aquí debemos ser muy, muy honestos. ¿Por qué? Todos queremos plenitud, pero no todos aceptamos el proceso. Todos queremos luz, pero sin pasar por la noche. Todos queremos transformación, pero sin dejar que muera lo que ya cumplió su ciclo. Sin embargo, la lógica del Evangelio es clara. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no da fruto. Morir, en este sentido, no significa la destrucción del ser, significa muerte de aquello que impide que el verdadero yo emerja. Muere la soberbia, muere la autoimagen fabricada, muere la falsa autosuficiencia, muere el control absoluto, muere la necesidad de aparentar, muere la identidad sostenida por el miedo, muere el apego a lo que no da vida, muere el narcisismo, muere el yo que quiere a Dios pero sin dejarse tocar. Aquí es como gritar, suelten al rabo. Esto, ¿verdad? Es que no veo. Ahora, desde la perspectiva de la psicología, esta muerte es profundamente necesaria porque hay estructuras internas que ya no pueden sostener la vida o la nueva etapa de crecimiento. La transformación verdadera pasa por un momento de crisis y la crisis siempre es castigo, ¿no? Porque así lo vemos, porque así creemos que es. Pero muchas veces la crisis, más que un castigo, es un parto, es un renacer. Pues no veamos esta crisis como el castigo, sino veámoslo como ese parto, ese nuevo proceso en el que va a renacer, a resurgir un nuevo yo. Las mujeres que son madres o que han sido madres entienden este proceso, ¿no? Es un dolor, pero un dolor que al mismo tiempo te alegra, te llena de alegría,
te llena de sueños, de ilusiones, ¿no? Entonces, independientemente de saber que va a doler, el tener un hijo es una emoción, una alegría, entonces ese dolor cambia, ya no es un castigo, ¿no? Se convierte en un plus que te ayuda a ser una mejor versión. En el caso de las mujeres es hacer una madre, ¿no? Hay personas que creen que están perdiéndose cuando en realidad están siendo reconfiguradas. Para algunos la crisis es como estar en el bosque perdidos y prefieren estar perdidos que buscar el camino que los lleve a la salida. Hay personas que creen que todo se derrumbó cuando en realidad se cayó solo aquello que ya no podía seguir sosteniendo la vida. Hay personas que creen que Dios las abandonó cuando en realidad Dios está o las está conduciendo a una fe más madura, menos infantil, menos dependiente de los consuelos inmediatos, más profunda, más real. Recuerden, en algunas otras conferencias y pláticas les he dicho que Dios no nos va a dar lo que pedimos, sino lo que merecemos. Entonces, a veces lo que estamos pidiendo no es lo que realmente necesitamos. Pues cuando Dios nos da algo es porque es lo que necesitamos. O la naturaleza o el universo, cuando pedimos al trascendente y el trascendente nos responde con aquello que necesitamos, no con aquello que queremos. Porque la divinidad concede milagros, no concede caprichos. Y muchas veces vivimos encaprichados en algo que realmente no nos hace crecer. La cruz es precisamente ese lugar donde el yo no puede seguir siendo el centro. La cruz desinstala, la cruz despoja, la cruz deja al descubierto, la cruz no se pone a negociar con las máscaras, te pone a ti tal cual eres. Por eso, espiritualmente hablando, no hay Pascua sin Viernes Santo interior. Para poder experimentar la gracia, tuvimos que experimentar o haber experimentado primero la miseria o el pecado. Y entonces, al saber qué es el pecado y saber qué es la gracia, nosotros vamos a decidir qué es lo que nos gusta más. Si estar en la miseria o estar en la gracia. Y quizá una de las preguntas más serias que podríamos hacernos hoy es esta. ¿Qué tiene que morir en mí para que pueda nacer una nueva vida? ¿Qué tiene que morir en mí para que pueda nacer una nueva vida? No una vida maquillada, no una versión más eficiente de mí mismo, no una religiosidad más decorada, sino una vida verdaderamente nueva. Y es ahí donde hablamos ya de la muerte del viejo yo, no como un fracaso, sino como un umbral. A veces confundimos morir con fracasar y no es lo mismo. Fracasar es comprender el sentido. Morir pascualmente es entregarse a un proceso de transformación. Desde el desarrollo humano, toda madurez profunda implica duelo. Madurez es despedirse muchas veces. Despedirse de la hipocresía, de la necesidad de gustarle a todos, despedirse de la fantasía del control, despedirse de ciertas expectativas irreales, despedirse de vínculos, lugares, etapas e imágenes de uno mismo. Cuando hablamos de vínculos también hablamos de personas, y cuando hablamos de personas también hablamos a veces de familia, ¿no? Independientemente que tengamos un vínculo con la familia o con los amigos o con X persona, a veces es necesario aprender a soltar.
aprender a decir adiós, aprender a perdonar. Aquí llega mucho esta frase de perdonar 70 veces 7, y a veces confundimos esa parte de perdonar 70 veces 7 porque creemos que quiere decir que 70 veces, que es infinitamente, estar ahí aguantando siempre lo mismo. Y no. Aprender a perdonar y perdonar 70 veces 7 es, te perdono, pero también me perdono a mí y sé que estando en este lugar, estando con esta persona o con él, no voy a crecer, no voy a ser feliz porque no soy feliz, porque no camino, entonces te perdono y te digo adiós, ¿no? Y a veces también es ese autovínculo que tenemos, ¿no? Porque a veces nos autoengañamos, pero si bien bonito, a veces hay que también aprender a decirnos adiós, Alejandro, ya cálmate y saca la verdadera versión que hay dentro de ti. Y eso duele, ¿no? Y duele muchísimo. Y por el simple hecho de que duele, muchos prefieren quedarse en la superficialidad. Porque entrar a lo profundo de nuestro ser cuesta trabajo. Pero hay una verdad humana y muy hermosa. Solo quien se atreve a perder lo falso puede encontrar lo esencial para ser feliz. La espiritualidad bien comprendida no niega el dolor del proceso, lo ilumina, no romantiza la cruz, la atraviesa con esperanza, no desprecia lo humano, lo redime, no suprime el alma, la conduce a la comunicación con Dios. Morir el viejo yo no significa odiarse, significa dejar de identificarse con aquello que ya no expresa el proyecto de uno mismo. Morir el viejo yo no significa odiarse, significa dejar de identificarse con aquello que ya no expresa el proyecto de uno mismo. No se trata de anular la personalidad, se trata de purificarla, integrarla, ordenarla y abrirla a la gracia. Ahí la psicología transpersonal, con gran riqueza, entra y nos dice, o por qué es importante aquí la psicología transpersonal. Porque esta corriente reconoce que el ser humano no se agota en su impulso, en sus heridas o en su ego narrativo. Hay una dimensión más profunda en la conciencia, una apertura a la trascendencia, una vocación a la unificación interior. La persona está llamada no solo a resolver conflictos, sino a despertar una verdad mayor de sí misma y aprender a soltar. El lenguaje cristiano podríamos decirlo así. El ser humano está llamado a descubrir que su identidad más profunda no nace del miedo, ni del pasado, ni del juicio ajeno, sino de haber sido creado, amado y llamado por Dios. Y cuando entendemos eso, dejamos que el viejo yo muera. Y junto con ese viejo yo, mueran todas aquellas cosas, aquellas personas, metafóricamente hablando, ¿no? Que ya no nos dejan crecer o que no nos dejan avanzar. Y es ahí donde inicia nuestro tercer verbo, renacer. Renacer a la luz. Pero aquí hay que precisar algo. Renacer no es volver a ser el de antes, no es recuperar una versión antigua de uno mismo, no es restaurar superficialmente lo que estaba roto, es renacer, es surgir de un modo nuevo. La resurrección no es regreso, es novedad. Y en la novedad viene lo nuevo, ¿no? Eso vale para Cristo y analógicamente vale también para nosotros. Muchas veces pedimos a Dios
que nos devuelva lo que teníamos. Y Dios, en cambio, quiere darnos algo nuevo. Y entonces, como no entendemos, hacemos berrinche. Nos aferramos a la antigua estructura, mientras Dios está preparando una nueva forma de vida. Queremos reparar la máscara mientras Dios quiere revelarnos un rostro verdadero. Por eso el tiempo pascual es tan importante, porque los 50 días no son solo una prolongación festiva de la Pascua, son el tiempo de aprender a vivir como resucitado. Sí, resucitó en un día, pero ahora tenemos 50 días para entender y vivir nuestra propia resurrección, ¿no? Porque recuerden, dejamos morir nuestro viejo yo y entonces está naciendo el nuevo yo. Entonces, ese nuevo yo tiene que aprender a vivir, tiene que aprender a respetar, a valorar, a crecer, a madurar. Y eso no ocurre en un instante, ¿no? La resurrección inaugura una vida nueva. Por eso esa vida tiene que ser acogida, integrada y encarnada. Aquí está una intuición muy importante para esa reflexión que estamos haciendo. Los 40 días preparan el vaciamiento. Los 50 días acompañan la reconstrucción interior. En 40 días tratamos de sacar lo que no, para que en 50 días llenemos lo que verdaderamente necesitamos. Durante la cuaresma se abre el espacio, durante el trido pascual, los 3 días de Semana Santa, se aprende a habitar la novedad. Durante la cincuentena pascual, el alma se va configurando de un nuevo yo. Pero ese configurarse a un nuevo yo es poco a poco, con fragilidad, con gracia, con recaídas a veces, con sufrimientos, con momentos de claridad y momentos de confusión, pero con una orientación nueva, el nuevo yo. Renacer en la luz significa comenzar a vivir desde otro centro, ya no desde el miedo, sino desde la confianza, ya no desde la culpa paralizante, sino desde la reconciliación, ya no desde la compulsión de controlar todo, sino desde el abandono confiado, ya no desde la herida con identidad, sino desde la herida asumida y transformada, ya no desde la dispersión, sino desde una unidad interior creciente, ya no desde la apariencia, sino desde la verdad. Y esto es resurrección interior. La luz pascual como transformación de la conciencia. Cuando hablamos de renacer en la luz, no estamos usando solo una imagen poética. La luz en la tradición bíblica y espiritual significa verdad, sentido, presencia, dirección, revelación, vida. Renacer en la luz es comenzar a verse de otra manera, ver la historia de otra manera, ver el dolor de otra manera, ver a Dios de otra manera, ver a los demás de otra manera. Desde la psicología, esto puede entenderse como una aplicación de la conciencia. La persona deja de estar encerrada en una lectura limitada, defensiva o egocéntrica de la existencia y comienza a abrirse a una comprensión más profunda e integradora y trascendente. Desde la teología podríamos decir que esta luz viene de Cristo resucitado, que ilumina la condición humana y revela el sentido más profundo de la vida. Es decir, a partir de la humanización de Cristo, por así decirlo, entendemos nuestra condición de un nuevo resucitar. Desde el desarrollo humano, renacer en la luz implica crecer en autoconocimiento, libertad interior, responsabilidad afectiva
capacidad para amar, coherencia y sentido de propósito. Y desde la espiritualidad, renacer en la luz implica dejar que Cristo viva en nosotros, rodeando de nuestras prioridades, para que Él nos conduzca a una nueva forma de vida o a una nueva persona. Y así la Pascua deja de ser solo un dogma creído y se convierte en una experiencia encarnada. Ahora bien, el itinerario no termina con la resurrección. La plenitud pascual llega a su expresión más alta en Pentecostés. Aquí es donde la reflexión puede alcanzar un momento muy fuerte, porque Pentecostés no es un apéndice, no es un añadido decorativo del tiempo pascual, es la maduración del proceso. Si la Cuaresma nos enseñó a soltar, si la cruz nos enseñó a morir y la Pascua nos enseñó a abrir un nuevo renacer, Pentecostés nos muestra cómo vivir llenos del Espíritu. Y el Espíritu en la tradición es amor, aprender a amar. ¿Y qué significa con eso? ¿O qué significa esto en términos más humanos, ¿no? Significa vivir con una nueva lucidez interior, con una nueva valentía, con libertad, con capacidad de amar, con una nueva coherencia entre lo que creemos y lo que vivimos, una nueva disposición para la entrega, la comunión y la misión. Los discípulos, desde después de la Pascua, todavía tenían miedo, todavía estaban encerrados, todavía no terminaban de comprender qué es lo que estaba pasando. Eso es profundamente humano. Y eso también nos va a pasar y nos está pasando a nosotros. Pero podemos haber tenido momentos de resurrección interior y aún así seguir encerrados en antiguos temores. Por eso en Pentecostés es tan decisivo el Espíritu, no solo como aquel que consuela, sino como aquel que impulsa, no solo como el que ilumina, sino también como el que transforma, no solo como el que visita, sino también como el que habita, no solo como el que emociona, sino como aquel que configura a una existencia nueva. La plenitud pascual entonces es una vida humanamente más integrada y espiritualmente más habitable. No una vida sin problemas, no una vida sin heridas, no una vida perfecta, sino una vida iluminada desde dentro, donde entiende los problemas, donde afronta las heridas, donde busca ser o vivir ese proceso perfectible. Una vida donde la persona ya no se define solo por lo que le faltó, sino por la luz que ha recibido. Una vida donde la herida no desaparece mágicamente, pero deja de ser el centro. Una vida donde el alma aprende a vivir abierta a Dios, a los otros y sobre todo a la propia verdad. Hasta aquí hemos hablado de un tono más espiritual y teológico, pero ahora conviene ya, para casi terminar, aterrizarlo de manera muy concreta. ¿Qué significa esto para nuestra vida diaria? Significa que la Pascua no puede quedarse en una celebración bonita, tiene que tocar nuestra manera de vivir. Si no he recorrido el camino de soltar, morir y renacer, entonces algo debería de cambiar en mí. Debería de aprender a soltar relaciones destructivas, debería aprender a soltar pensamientos que me esclavizan, debería aprender a soltar culpas que ya fueron entregadas y pasadas. Debería aprender a soltar la autoexigencia que me rompe por dentro. Debería aprender a soltar la necesidad de controlarlo todo. Debería aprender a soltar la versión de mí mismo que vive para agradar a los demás. Debería aprender a perder.
a perder con dignidad. Porque a veces la necesidad o esa parte del ser por querer tener siempre la razón no nos permite aprender a perder. Y a veces aprender a perder nos ayuda o nos enseña a ganar. Morir pascualmente implica dejar morir hábitos interiores que no dejan crecer. La queja constante, la comparación, la dureza conmigo mismo, con los demás, la tristeza, la incoherencia, la dependencia afectiva, el rencor, la superficialidad, etc. Y renacer en la luz significa cultivar nuevos modos de vivir, más verdad, más silencio interior, más libertad, más oración consciente, más responsabilidad sobre mi propia historia de vida, agarrar la pluma de mi historia y comenzar a escribirla yo mismo, más amor propio, más amor maduro, más servicio y más paz. La verdadera superación personal vista desde la fe no consiste en fabricar una imagen exitosa, consiste en permitir que nuestra alma sane, que unifique y eleve nuestra humanidad y el compromiso que tenemos con nosotros mismos y con las demás personas, pero siempre partiendo de mí mismo. No es ego fortalecido sin más, es persona integrada, no es triunfar ante los otros, es caminar nuevamente hacia ese yo, a mi propia historia. Y podríamos tener muchísimas preguntas o podríamos hacernos muchísimas preguntas de qué debería de hacer para aprender a soltar, morir y renacer, ¿no? ¿Qué me pide la cuaresma soltar o qué me pidió que no solté? ¿A qué me sigo resistiendo, no? ¿Por qué me gusta estar más con mi viejo yo sabiendo que solamente estoy aprendiendo a sobrevivir y no a vivir? ¿Dónde está todo mi ser? ¿Qué parte de mi ser necesita una resurrección? Tal vez hoy no tengas todas las ganas de responder a muchas preguntas, pero quizás sí puedas llevarte una con certeza. Dios no te llama a conservar intacto tu viejo yo. Dios te llama a renacer. Y para poder renacer necesitas aprender a soltar. Voy a quitar la cámara de aquí, pero no sé cómo. Ahora, ¿qué es lo que quieres soltar? ¿O qué es lo que te cuesta soltar? 40 días para morir, 50 días para renacer en la luz. No solo es una frase bonita, es una verdad existencial. Todos en algún momento de nuestra vida atravesamos cuaresmas del alma, tiempos de sequedad, exámenes, desiertos, purificaciones, verdades. Todos atravesamos también viernes santos interiores, momentos donde algo se rompe, donde algo duele, donde algo tiene que morir. Pero también todos estamos llamados a vivir la Pascua, a dejar que una nueva vida nazca en nosotros. Y más aún, todos estamos llamados a Pentecostés, a la plenitud de una vida iluminada por el Espíritu. Por eso hoy la invitación no es solo a admirar el misterio pascual, es dejarnos incluir en él, pasar de una religiosidad exterior a una espiritualidad encarnada, pasar del rito a la verdad interior, pasar del miedo a la confianza, pasar del apego al despojo, pasar del viejo yo al ser nuevo, pasar de la oscuridad a la luz. Porque el camino del alma hacia la plenitud pascual no comienza cuando todo está resuelto, comienza cuando una persona se atreve a decir, Señor, enséñame a soltar lo que ya no da vida
ayúdame a dejar morir en mí lo que no vive en ti y hazme renacer en la luz de tu Pascua. Ahí comienza todo. Si quieres terminar con algo más profundo de tu ser, es simplemente aprender a hablar contigo mismo, aprender a cuestionarte qué es lo que tienes, qué es lo que te hace falta, qué es lo que te lastima, qué es lo que te estorba, cuál es la piedra del zapato que no te deja caminar. Tal vez algunos de nosotros hoy estamos cansados, tal vez algunos seguimos cargando el duelo, una herida, una culpa, un miedo, una confusión, una frustración. Tal vez algunos hemos celebrado muchos años de Pascua, pero todavía no hemos dejado que la Pascua nos celebre a nosotros, a que se celebre dentro de nosotros. Hoy la vida nos vuelve a llamar, no a conservarnos, no a defendernos, no a endurecernos, sino a soltar, morir, renacer. Porque después del desierto viene la luz, después de la cruz viene la vida, después del miedo viene el espíritu y después del viejo yo puede nacer en nosotros el nuevo ser. Y en nosotros o de nosotros depende el querer renacer a una nueva vida o el permanecer en aquello que a veces no nos deja crecer, nos molesta, nos fatiga, nos hace llorar, nos hace frustrarnos. Este camino de soltar, morir y renacer es una decisión de vida. Y esa decisión de vida no le corresponde ni a Dios, ni al universo, ni a tu mamá, ni a la Pachamama, ni a nadie. Te pertenece a ti. Y tú decides cuándo vivirla, si la quieres vivir ahorita, mañana o pasado. Pero no dejes que pasen muchos años, porque ya hemos dejado pasar tantos como para seguir creciendo en la mentira y seguir sobreviviendo a algo que se llama vida, y eso que se llama vida se vive, no se sobrevive. Y la mejor manera de vivir la vida es siendo feliz. Y la manera de ser feliz es aprender a soltar y a veces aprender a perder. ¿Alguna duda, queja, sugerencia, reclamo? Hasta aquí la reflexión del día de hoy. Doctor Alejandro, no, bueno, sin palabras, no sé si tengan alguna duda o comentario que quieran compartir. Bienvenidos, se vale levantar la mano. Es que estoy hablando porque se necesita, pero me deja sin palabras, definitivamente. De las preguntas que yo quería, bueno, adelante, si hay alguna duda por aquí. Enrique lo veo con ganas de participar. Sí, ya abrí mi micrófono, gracias. Adelante. Bueno, pues nada más felicitar al doctor Alejandro. Siempre es un placer, un gusto escucharlo. Y como bien decía en la conferencia pasada alguien, hasta parece que lo está leyendo, ¿no? Lo tiene todo en la mente y muy fluido y muy puntual, muy exacto. Y nada más comentar que pues es muy cierto que los cambios siempre la vida nos va llevando hasta que nos lleva a la versión de nosotros mismos. Y hace poco leía un mensaje en Facebook, una frase de un sobrino que le gustan mucho los libros y siempre me pedía de superación personal y de esto y de otro. Y hace poquito leí una frase de él ahí que decía, la vida te da lecciones que los libros no te enseñan. Entonces, seguramente él está madurando en eso que dice Alejandro y que la vida le pone las situaciones para que él cambie a como debe él, a lo que él le sirve, no a lo que él quiere o a lo que él pensaba que era el éxito, la felicidad, etcétera, como lo quiera ver cada quien, ¿no? Y pues esas palabras de Alejandro son muy exactas, incluso para mí también, porque también me ha dado lecciones que me han hecho rectificar mi manera de pensar, ya no soy la misma persona que era hace 5 años o hace 10 años, ¿no? Siempre vamos evolucionando. Y pues le agradezco mucho porque eso nos da claridad, ¿no? Y nos hace retroceder a nuestras experiencias pasadas
para ver cómo hemos madurado, ¿no? Hasta qué punto vamos evolucionando. Y pues le doy las gracias a usted también, a la licenciada Erika, por llevar a cabo estas pláticas que son muy interesantes. A mí desde que vi el tema, Place item in bag or cart. le dije a Alejandro que pues me parecía muy, muy interesante y pues no me equivoqué, ¿no? Muy buena la charla, la conferencia. Bueno, charla porque las da muy amenas y hasta parece que estamos platicando acá entre amigos, ¿no? Más que una conferencia, es una charla entre amigos y amigas. Y pues muchas gracias y gracias por invitarme. Buenas noches a todos y a todas. No, Gracias, al Enrique, contrario, gracias a ti. muchas gracias. Y eso me hace recordar un poco de mi maestro, el doctor Lazarín, porque él nos decía, él era sociólogo, es sociólogo, y entonces nos hablaba de muchas teorías y de libros y así muy puntual todo, pero hubo una experiencia donde él nos dijo que muchas veces la realidad supera lo teórico. Y entonces no hay mejor lugar para entender lo que leemos que la propia vida, ¿no? Y a veces va a haber confrontación con lo escrito, con lo vivido, pero al final tu madurez humana te ayuda a entender y elegir de lo bueno lo mejor, ¿no? Y sí, la vida es esa maestra que si no entiendes la lección, te la repite, ¿no? Entonces, estamos en ese camino, en ese proyecto que se llama vida, que nos motiva a ser una mejor versión de nosotros. Y entonces, cuando nos hacemos acompañar no solamente de Dios, sino también de las personas que nos hacen crecer, vamos por el buen camino, ¿no? Completamente. Fíjate que a mí me viene mucho a la mente, doctor Alejandro, que muchas veces en la vida nos vamos perdiendo. En la casa, el trabajo, la rutina, o sea, el día a día nos va ganando y definitivamente sí a veces, aunque vivamos una cuaresma, y que lo hacemos a veces simplemente por una tradición, no nos encontramos. Llega el momento que, ¿y yo quién soy? Y que ahorita yo te quería preguntar, ¿cómo trabajar una mejor plenitud pascual? ¿Qué frase me nos puede ayudar para concientizar mejor esa Pascua en mí? Y empezaste a mencionarlo tal cual, ¿no? O bueno, esa fue la que a mí me gustó tomar ahorita de la charla. Señor, enséñame a soltar lo que ya no vive en mí. ¿Qué frases más podremos manejar para reencontrarnos más con nosotros mismos y vivir ese renacer de mejor manera? Más que frases, yo me haría preguntas. ¿Qué es lo que Okay. no me permite crecer? ¿Qué es lo que no me permite caminar? ¿Qué es lo que me lastima? ¿Qué es lo que me duele? ¿Qué es lo que no me permite estar cerca de Dios? ¿No? Pues más que frases, es buscar una pregunta. ¿Qué me duele? ¿No? ¿O qué no me permite acercarme? Y a partir de esa pregunta va a venir una respuesta que te va a doler a veces, porque a veces es, me duele mí mismo yo, porque el problema no son los demás, el problema soy yo, ¿no? Porque es más fácil aventar la bolita y sale la culpa a los demás que asumir. Entonces, creo que esta vez, más que buscar frases, busquemos una pregunta. ¿Qué me lastima? ¿Qué me duele? ¿Qué es lo que no me permite crecer? Mm, ¿Qué aspecto de mi viejo yo sigue buscando sobrevivir, ¿no? Porque a veces hay ese dolor, ese sufrimiento, ese rencor que pareciera que se está apagando, pero quiere resurgir de entre las cenizas y nos está picando la costilla, el corazón, la cabeza para no estar tranquilos. Entonces, más que una frase, busquemos una pregunta. Y el miedo de no dejarlo salir ese nuevo yo. Preguntarnos, ¿a qué le tengo miedo? Porque a veces Completamente. tenemos miedo a estar solos o tenemos miedo a encontrarnos con nosotros mismos o nos da miedo saber que la terapia está cara, ¿no? Entonces, a veces son miedos lógicos, fuertes, frustrantes, pero al final
el miedo es el miedo, ¿no? Cuando no lo aprendemos a canalizar, nos hunde, cuando el miedo nos tendría que impulsar. Entonces, no dejen que el miedo los hunda, más bien ocúpenlo como un trampolín para brincar alto y llegar lejos. Y bueno, yo algo en lo personal que he hecho en esta cuaresma, mi forma de soltar sí ha sido ir al Santísimo, ponérselo a los pies, decir, aquí están todos mis miedos, aquí está todo lo que me duele, aquí está todo lo que no quiero cargar yo. Te lo dejo, tú sabrás qué hacer con ello. A lo mejor no es lo correcto, pero es una forma para mí de soltar. Y simplemente le digo a Dios, tómame de la mano porque yo no sé caminar ni por dónde caminar. Muéstrame el camino. Y muchas veces es una forma, bueno, en mi forma de pensar, que nos puede ayudar a ir soltando, a ir, como dices lo de la maleta en un principio, ¿no? ¿Qué tengo que elegir? ¿Qué quiero seguir cargando? Porque ya en esa maleta ya no cabe. Tengo que ir soltando completamente, ¿no? Sí, de hecho, cuando hablamos de una teología mística, lo que buscamos es acercarnos a Dios y entregarle todo lo que somos, y al entregarlo sabemos que la solución no va a estar a la vuelta de la esquina, más bien al entregárselas a Dios sabemos que en el sufrimiento ya no estamos solos, ¿no? Ujú. Que ahora estamos acompañados de alguien que no nos va a dar la respuesta, más bien nos va a acompañar a buscar esa respuesta, ¿no? Porque cuando pedimos a Dios, Señor, dame paciencia, no es que te dé la paciencia, te da momentos para que practiques la paciencia. Señor, enséñame a perdonar, no te va a dar el perdón como arte de magia, te va a poner a las personas enfrente de ti para que empieces a practicar el perdón. Entonces, sí, así es como funciona esto. Entender que lo entregamos y Dios no nos va a dar lo que pedimos, sino lo que necesitamos. Y si necesitamos entrar en crisis para regresar a Él, la bendita crisis que nos hace regresar al Padre, ¿no? Abrácenla con amor porque es una enseñanza, definitivamente. Claro. De hecho, yo estoy convencido y siempre se los digo, cuando algo te lastima, algo te hace daño, te duele, abrázalo, bésalo, agradécele y aprende a soltarlo. En ese proceso de abrazar es disfrutar el dolor no como un proceso de masoquismo, más bien al disfrutar lo que te está doliendo, por así decirlo, entiendes dónde y por qué. Porque simplemente dices, me duele, ¿qué te duele? Aquí. ¿Y qué más? ¿Por qué? No sé. Entonces, el disfrutarlo, por así decirlo, es ubico dónde, por qué y a partir de cuándo me empezó a doler, ¿no? Entonces, es hacernos conscientes también de ese proceso. Y este proceso de soltar, morir y renacer, es eso, un proceso que implica ponernos las pilas, identificar qué realmente necesitamos dejar, ¿no? Para crecer. Completamente. No sé si alguien más tenga alguna duda, preguntas, comentarios. Ya vamos llegando al final de nuestra charla el día de hoy, ya el tiempo se nos va terminando. Doctora, bueno, no sé si tengan alguna duda, si alguien gusta levantar la mano, adelante, pueden abrir su micrófono. Y bueno, doctor Alejandro, la pregunta de siempre, ¿cómo podemos localizarte? Aquí está, no me agarras en curva otra vez. Ahí están mis redes sociales, Garma Alex, en Instagram, Facebook como Ale Garma, ahí está mi teléfono y mi correo. Cualquier, Muchísimas. cualquier duda, queja, sugerencia, reclamo, que no quisieron decirlo aquí, lo pueden hacer por allá. Ah, Yo perfecto. con gusto los atiendo. Horarios de Es, oficina, de 6 a 10 de la noche. bueno, es un horario bastante extendido, ¿eh? Sí, sí. Así como No, van y es bueno llegando, para vamos sacar dudas, respondiendo. Sí, perdón. sí, sí. Y es bueno para sacar dudas, ¿eh? Se los recomiendo mucho. No, bueno, recuerden que este programa queda grabado y lo pueden encontrar en YouTube, en Foro de Protección Internacional, lo pueden localizar.
También lo pueden encontrar, bueno, en el foro de protección y bueno, tenemos el WhatsApp para cualquier duda. Ahí se pueden unir con nosotros para que puedan ver las conferencias en tiempo real. Ahí se va notificando. Aquí en el chat se los voy a poner, tanto en nuestra página de YouTube para que puedan ver el programa ya grabado y los programas anteriores, que ya con el doctor Alejandro ya llevamos varios, no sé si 4 o un poco más programas, no, yo creo que ya más programas, te ha agarrado varias veces ya, doctor Alejandro. Entonces, Sí. bueno, aquí están los links, con mucho gusto, todos bienvenidos para que puedan ver nuestros programas. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Y pues bueno, los dejamos con mucho que meditar para esta noche. ¿Y cómo vamos a seguirnos preparando para este Pentecostés, para este después de Cuaresma? Sigamos trabajando y reencontrémonos con nosotros mismos. Gracias a cada uno de ustedes por estar el día de hoy aquí y nos vemos el día miércoles. Tenemos el tema, seguimos con las adicciones, cómo reconocerla en nuestros adolescentes. No se lo pierdan. Muchísimas gracias y que pasen linda noche. Hasta luego. Hasta luego, muchísimas gracias por todo, que estén muy bien, saludos a todos. Gracias, doctora Gracias. Alejandro. Ay, déjame Mil meter. gracias. Gracias a Luego. ustedes. Adiós.